También que estemos ciento y pico personas, pues me da cierto, primero, respeto, es que ricasco, y creo que tengo la excusa perfecta para decir que no he sido yo, pero, pero probablemente sea yo, ¿vale? Os comentaba que antes nos preguntábamos cómo estábamos, que estemos todos sanos, que estéis todos bien, y vamos a por ello, ¿vale? Un minutillo sobre la economía y deciros que de esta vamos a salir como hemos salido de todas. Los años 70, el petróleo, 80 en Euskadi, verdadero desastre, Altos Hornos, Euskalduna, sociopolíticamente muy movidos, crisis muy locales igual en España, o efectos del 2000 sí a morir todo el mundo, el ordenador, el efecto, la crisis global económica, cosas que han pasado que no sabemos o que nos han tocado tan de cerca, pues no sé, en Japón, no sé si fue el 2011, 15.000 muertos, un tsunami, ahora estamos aquí, pero bueno, vamos a salir como de todas. Entonces, miremos automoción, miramos para atrás porque tenemos la buena costumbre de mirar el ángulo muerto, es muy, ¿no? Hay que mirar también por el retrovisor, pero sobre todo mirar para adelante cuando conduces, que con la tecnología yendo despacito, pues vamos a salir de esta, aunque ahora mismo la verdad que no vemos nada. Esto era minuto publicidad, ¿vale? Simplemente para comentaros que si tenemos salud y somos conscientes de que esta vamos a salir, tenemos, tenemos correa. Entonces, la presentación tiene 5 partes. Comentaros que he puesto arriba el índice para, por si no me hago explicar, porque no es fácil aquí hablarle a una pantalla y que nadie te diga con sus gestos que entiende, ¿no? O que me explico, mejor dicho. Entonces, presento qué es Batch, nuestro proceso, ponemos el foco en marketing estratégico, la parte de vigilancia, sistema de información que llamamos, y luego unos ejemplos para intentar corroborar o poner un poco en valor lo que hemos ido haciendo estos últimos años. Y luego sí me gustaría pues tener posibilidad para compartir, porque de aquí vamos a aprender todos. ¿Qué somos en Batch? Pues hoy en día de automoción somos parte de Mondragón Corporación. Mondragón Corporación es un grupo diversificado donde tiene actividad industrial, actividad de distribución, parte financiera y parte de conocimiento. 266 compañías con más de 80.000 trabajadores. En el mundo industrial tenemos, vas a decir, diferentes líneas estratégicas, ¿no? Y una de ellas es automoción. Conoceréis otras marcas, ¿no? Pues como pueden ser de energía, ¿no? O otras de máquina herramienta, ¿no? Pues las Orona, los Danovat, el Mundo Fagor, los Ulma, ¿no? Veréis un montón de empresas en automoción. Somos unos 15.000 y estamos vendiendo al año unos 2.300 millones de euros. Entonces, Batch es parte de Mondragón Automoción y a su vez tenemos como dos actividades diferentes orientadas a automoción. Por un lado, hacemos mundo producto seriado y por otro lado hacemos equipamiento o lo que sería los utillajes. Aquí convivimos pues, con Nederland, con Mayer, con Cicaucho, ¿no? Con otras empresas componentistas y en tooling pues, con Matrici, con Renac, Loramendi, con Fabra Arrasate, con otras empresas que hacen bienes de equipo. Simplemente una pincelada que en Batch hacemos, pues para que los que no los conozcáis, piezas de composite estructurales, aligerando, suelos activos, aerodinámica, la parte más de componente más pequeño de mecatrónica, de pedales, antes mecánicos, hoy electrónicos, pues vas a decir producto seriado. Y luego tenemos la parte troquería, donde hacemos un servicio integral de hacer utillaje, tanto en piel, en estructura, en frío, en caliente, aluminios, aceros al boro, pues todo un poco lo que podéis imaginar de una troquería. Somos una gran troquería a nivel europeo. Total, que con todo esto trabajamos directamente con los principales OEMs del sector, tanto los clásicos como incluso los emergentes tipo Tesla o, ¿no? o tipo NIO, más desconocidos,
Bike, ¿no? Algunos Bike son los nuevos players chinos, el grupo Jaguar Land Rover de siempre. Bueno, pues a nivel global tenemos todo tipo de clientes, grandes, pequeños, followers, líderes, clásicos, de todo tipo. Y damos servicio desde Euskadi, tenemos 5 plantas, luego en México, Chequia, 3 en China, acuerdos por otros países, pues Brasil, Sudáfrica, Turquía, Corea, Japón, y en Estados Unidos hoy todavía es una planta más de oficina técnico-comercial, pero también pues debería ser en breve una planta industrial. Entonces, simplemente explicaros que con esta foto os quería un poco posicionar a Batch como una empresa de tamaño medio en el sector de automoción, que unida a sus compañeras de la corporación ya tenemos un tamaño significativo. Somos unas 1.500 personas, 1.800 en pico, ¿no? Entonces, la innovación la mantenemos como drivers, vais a verlo también luego en el proceso de innovación, que sería como los focos inspiradores, ¿no? Entonces, el de personas, entendemos que es la clave, la manera de adaptarse a cualquier entorno variable e con incertidumbre es tener personas con unas competencias, tanto skills, no hard como soft, ¿no? De comportamientos y además de coparticipación y un montón de temas pues bastante hoy en día al uso. Hacemos producto aligeramiento, tanto metálico, mundo tooling, como composites, como incluso coches para el coche eléctrico, ¿no? Hacemos el mundo de pedales, actuadores y demás. Aquí haremos pues 80, 30 y tantos, aquí todavía poco, 100, 100 y pico, unos 100 millones. Tenemos una línea relativamente nueva de hace 3-4 años para hacer ahora ya pronto casi 40 millones y total hacemos unos 230, 250 millones al año de facturación como batch. Todas ellas aspiramos a tener unas fábricas avanzadas, que es otro de los drivers claros, y en un marco hoy en día digital, que es uno de nuestros retos principales, ¿no? Cómo mantenemos una columna vertebral, que sería personas y fábricas, vas a decir, avanzadas, con un soporte digital, y los productos, aquellas cosas que los clientes nos compran y entre los cuales tenemos una capacidad menor de influencia, pues nos adaptamos a las oportunidades. Si me he explicado más o menos qué es Batch, os voy a contar un poco, metiendo el foco ya, el proceso de innovación para llegar a lo que sería la vigilancia. Hemos comentado, ¿vale? Innovation as a Teamwork es ya son 11 años, bueno, 20 y pico años en Batch y 11 director, y pues esto lo pusimos de casualidad hace 11 años y se ha quedado, ¿vale? Cambiamos la foto, hoy en día más digital, más conectado, hoy en día estamos separados, pero os puedo garantizar que con Teams, Zooms, webinars y no sé cuántas más, estamos todo el día mirando aquí a una pantalla que no nos contesta, pero bueno, estamos aquí. Nos contestan personas por detrás. Eh, Como equipo definimos objetivos estratégicos, los drivers que os he comentado, y mediante un proceso estructurado lo traducimos en un plan producto de tecnología. Al final necesitamos proyectos los cuales nos conviertan nuestros objetivos en ventas y en resultados. Y el proceso de innovación pues, es lo que apalanca un poco es decir, las cosas intangibles en proyectos. Entonces, poniendo un poco el zoom, la proceso de innovación, que igual aquí no apreciáis mucho, en cabecera tiene el marketing estratégico, que lo que hacemos es a medio y largo plazo crear una visión compartida del negocio. Damos muchísima importancia a que veamos todos lo mismo, incluso intuyamos todos lo mismo o en ciertos parámetros bastante de modo semejante a medio y largo plazo para cuando decidamos qué hacer lo tengamos pues crystal clear, ¿no? Que dicen los clientes. Entonces, en esta parte es donde ubicamos la vigilancia y las relaciones con
tecnológicas, complementariedades y demás. Es decir, la vigilancia es una herramienta básica para construir una visión compartida del negocio a medio y largo plazo. Buscamos estructurar información, generar y sobre todo compartir para crear ese conocimiento, el cual cuando lo aplicamos tomamos las decisiones de qué hacer y qué no hacer. Por eso es muy importante la visión compartida del negocio y la vigilancia es la herramienta que nos facilita esa visión compartida. A partir de aquí, el proceso sería aquí, pues os podéis imaginar, hay un comité de innovación donde discutimos, compartimos, nos ponemos medio de acuerdo, lo cerramos o abrimos. La decisión entendemos que es un proceso en sí mismo que se toma desde una visión compartida, tenemos bastante ahí basado en diálogo, no decimos a veces qué, pero sí no a muchas cosas, de decir muchas veces no, el sí sale, ¿no? Ese proceso de diálogo y un plan producto tecnología que son los proyectos que son lo que luego gestionamos. De tal forma que tenemos un plan para seguir adelante con los drivers. De tal forma que, como todo proceso de automoción, tenemos nuestros indicadores, la inversión, el acierto, el resultado, cuántas ventas son nuevas. Hoy en día andamos, creo que es un ratio del año 2016 hasta aquí, hemos implementado, creo que ahora andamos un 8% y vamos a un 17% cuando crezca iDrive. En un par de añitos a ver qué pasará con el COVID, pero en principio hemos renovado la cartera de producto del orden de un 20% en los últimos 5 años a base de una inversión de pues un 1% de grupo, 3% de Igorre, ¿no? La cooperativa, la parte de matriz donde tenemos la ingeniería y estamos acertando pues cada 4 una, así, ¿eh? O sea, no creáis que tenemos tampoco un acierto, o sea, el impacto va bien, el acierto allá andamos y luego costes y proyectos sería gestión de proyectos y luego las subvenciones que gestionamos en la calidad de cuántas nos aprueban, estamos validando también qué tipo de consorcios construimos, qué tipo de relaciones establecemos, qué tipo de, ¿no? Que alguien externo te apruebe el proyecto de desarrollo significa que tienes grado de innovación, ¿no? Tienes pues un criterio externalizado que te dice qué es y qué no es innovación. Total, que si me voy explicando, más o menos he pasado ya la mitad del tiempo, entonces os cuento un poco la parte de vigilancia, que creo que os habéis apuntado a escuchar esto. Primero, os podéis imaginar, pues tenemos 12, 15 plantas industriales y mogollón de cambios, pero mogollón de cambios, muchos muy gordos, de coche eléctrico, lo que queráis. Es un sector, la verdad que apasionante, lleno de cambios. Los clientes se juntan, a China le pasa lo que no le pasa a nadie, crece, luego desacelera, luego enferma, luego, bueno, tenemos temas de fronteras. Entonces, hace 3 años así, nos dimos cuenta que un entorno tan cambiante teníamos que conseguir hacerlo entre mucha gente, por lo menos para tener esa visión compartida. Empezamos a pensar como dirección que era más o menos absurdo, si no totalmente imprudente o si me pongo más drástico, totalmente inconsciente, pensar que desde pocas personas éramos capaces de gestionar tal incertidumbre con tantos cambios. Entonces empezamos a hablar de equipos de co-creación, empezamos a buscar la manera de que todas las personas que tenemos contacto con clientes, con tecnologías, con inercias, las pusiéramos de acuerdo de un modo ordenado, de tal forma que desde una consultora externa que también está en el grupo y gracias a la labor de Alfonso Echanove, se entrevistó, creo que al final más de 60 personas, llegamos a establecer un modo de entendernos que era poner en cabecera el sistema de información que fuera a su vez un ciclo continuo para atacar a la parte ya más puramente comercial de marketing, incluso a nivel de operativo, ¿no? Que sería el área
comercial más clásica, y luego también tener unos indicadores y cómo hacemos la implementación para que fuera a nivel global. Nos pasa que los cambios no todos nacen desde Europa, no todos los cambios son tecnológicos y teníamos que darle vueltas muy rápido. Total, que nos pusimos a ello, entonces identificamos la información y las fuentes, estamos de modo continuo identificando de dónde podemos, ¿no? Información, qué podemos mirar, qué podemos estructurar, cómo se accede, cómo se distribuye y cómo se usa, para tener una dinámica participativa de crear ese conocimiento pues un poco entre muchísima gente. Y digo muchísima gente porque para nosotros, de los 1.500 números redondos, igual somos 100, 120 personas que estamos aportando opinión o generando opinión, ¿no? Que puede ser un 10%, 15%. Pero contamos con todos porque aunque nos creamos que esos 100, 120 personas somos los que presentamos Batch o representamos a Batch en diferentes espacios, todas las personas de Batch están de un modo o no en contacto, ¿no? O con proveedores o con centros. Entonces, la idea es tener un sistema abierto y ahora incluso pues hemos implementado una encuesta SurveyMonkey. O sea, estamos buscando la manera de que consigamos todos tener esa sensibilidad por buscar información y fuentes, tener acceso, y ahora es donde lleven la digitalización, pues cuando lo consigamos un poco más estandarizado es cuando tiene sentido acelerarlo desde la tecnología. Entonces, yendo al grano, os cuento en qué se traduce. Así, igual sorprendentemente parece muy sencillo, pero lo que está por detrás es que para nosotros nos sirve hablar de cajas. O sea, tenemos una caja de producto que somos conocedores de ciclos de vida de producto, emergentes, maduros, en declive, a nivel global, ¿no? Nos miramos mucho al ombligo y sabemos qué productos estamos vendiendo y haciendo. ¿Y con qué procesos? ¿Con qué tecnologías? ¿No? Estampación, soldadura, montaje, inyección. Inyección convencional, con Muncel, con WIT, IMC, SMC. Tenemos, de tal forma que mirándonos al ombligo nos conocemos. Luego, tenemos un contexto que es lo que nos viene dado de fuera y no podemos hacer prácticamente nada por cambiarlo. Sería calendarios de clientes, lanzamiento de plataformas, ¿no? Decisiones, vas a decir, de mercado que el cliente, que es cliente OEM, desarrolla pero publica. Unas tendencias que serían las tendencias vamos a decir, las propias de un sector, ¿no? Pues el CASE, ¿no? Conectado, autónomo, compartido, eléctrico, todas las tendencias típicas de automoción. Y además, hasta ahora no consideramos la salud, pero bueno, tendencias globales están metiendo pues el Brexit, los aranceles, la guerra comercial con China, Estados Unidos, el tema aranceles en México, ¿no? Teníamos un montón de temas de moneda, temas de crédito, y hoy en día además pues la caja 9 está muy de moda, ¿no? Con temas como puede ser una pandemia. Entonces, conociendo qué hacemos y en qué contexto jugamos, tenemos que tener muy claro que desde los agentes es donde tenemos la información para poder, vamos a decir, ir adaptando este producto o tecnología a lo que realmente los clientes nos compren. Por eso, aquí haría pues las relaciones con cliente, los CRMs, estructurar las entrevistas, estructurar cómo nos relacionamos con el cliente, el posicionamiento y demás. Competencia, súper importante. Esto en Euskadi lo hemos hecho mucho y lo hacemos siempre, y es que es importante. O sea, tenemos que ver otros por dónde andan, sobre todo para no hacerlo del panadero. O sea, bajar todos €1 el precio de pieza no sirve para nada. Habrá que ver dónde hay espacios y ver un poco dónde están también otros players mayores, menores, proveedores. Asignatura pendiente. Tenemos que ser capaces de abrirnos más para ser integradores, porque tenemos muchísima gente con tecnologías que nos pueden a su vez acelerar los procesos de transformación.
lo cual hoy en día pues está un poco más en manos de los centros, ¿no? De los centros, instituciones, un poco clústeres, donde sí tenemos, vas a decir, esos agentes que nos ayudan o nos aceleran nuestra transformación, pero como no nos venden las cosas, a veces no son tan, vas a decir, eficientes como puede ser un proveedor con el que hagas un partenariado, ¿no? Por eso creemos que aquí tenemos una asignatura pendiente. Total, que casi lo he contado todo. Un escenario cambiante, ahora aparecen nubes, el escenario será más negro y encima somos conscientes, inconscientemente, de que hay nubes que no conocemos. Pues eso ya es un punto. Y ahí os tengo que afirmar, ¿eh? O sea, saber que no sabes todo es la parte, es la parte más importante porque son lo que te activa para estar, vas a decir, sensibilizado a atender a esos cambios totalmente disruptivos que te pueden cambiar. Por eso creemos que aunque hoy en día estemos todos un poco más, pues más tristes porque el escenario, la verdad, que en automoción, pues tiene mucho impacto esto del COVID, queremos crear unos escenarios pues constructivos de tal forma que tengamos tiempo para adaptar nuestros procesos de innovación, ¿no? A nuestras tecnologías, nuestros productos, a esas nuevas demandas que el mercado sin duda las acogerá. Entonces, os pongo unos ejemplos entendiendo que todo va ok. Yo no he perdido la conexión, la pantalla sigue avanzando a mi ritmo de dedo, entonces van los ejemplos, ¿vale? Si algo no me explico, luego tenemos tiempo para preguntar lo que haga falta. A ver, os voy a poner unos ejemplos básicos, uno por cada driver, ¿vale? Por ejemplo, hemos dicho que en pedales hacemos unos 100 millones de euros de ventas. No podemos perder ese producto, primero porque durante muchos años, bueno, no os he comentado que nosotros miramos mercado a 5 años, producto a 10. El mercado a 5 años porque el cliente más o menos publica lanzamientos de vehículos en esos espacios temporales. Tenemos calendarizado hasta el 2023, 2024, más o menos sabemos en 5 años, y eso es una gran ventaja del sector de automoción, y en producto miramos a 10. Más o menos nos imaginamos el coche del 2030. 20-25 mercado, 20-30 producto. Sabemos que para el 2030 los coches van a seguir teniendo pedales. Probablemente sean diferentes, pero nada apunta que masivamente no lleven pedales. De tal forma que no podemos perder ese chance de tener la función de pedal, que es un producto propio, tenemos pues 30 y pico patentes, tenemos que ser capaces de ser líderes en esta función. Entonces, hacemos un estudio detallado de los players de automoción a nivel global que llevan los pedales, sabiendo que entre 3 y 5 en la shortlist hacemos el 80-90% de los pedales a nivel mundial. Pues entonces sabemos, ¿no? Pues y nos miramos de reojillo al uso, ¿no? Pues como todos, hay diferentes competidores que nos encontramos permanentemente en los clientes. De tal forma que conocernos todos como ellos nos miran, nosotros nos miramos, nos da, pues bueno, una sensación de que estamos haciendo las cosas bien. O por lo menos eso creemos. De aquí salió el tema de la electrónica. Nos dábamos cuenta de que había competidores directos que nos ganaban concursos que tenían la electrónica como core. Entonces hicimos un estudio con la IC, miramos la electrónica del coche en su totalidad, vimos que el futuro obviamente pasa por el coche cada vez más electrónico o más electronificado. Volkswagen nos dice cosas como que han pasado a hacer coches con ordenadores para hacer ordenadores con ruedas, y cosas que te lo diga un Volkswagen eso, pues te das cuenta un poco a qué va. Pero claro, desde la identidad decíamos, ¿y nosotros qué vamos a hacer aquí? Si nosotros los procesos son de transformación de materia prima, metálica, plástica, estampación, inyección, soldadura, montaje,
como tengamos que hacernos electrónicos, de los 1.500 personas, 1.800 en pico y las 15 plantas, pues desaparecemos porque no tenemos las capacidades propias. Entonces, nos fijamos más en el body electronics, que vamos a decir en la electrónica de menor, vamos a decir, nivel de software, de nivel no es coche autónomo, no es entertainment, ¿no? No vamos a los grandes retos tecnológicos electrónicos y así todo tenemos bastantes dificultades. Entonces, ponemos el zoom en cómo se nos transforman los pedales desde el punto de vista electrónico y hacemos un estudio real, ¿no? Con legislación, patentes, tipos de soluciones, qué tipo de proveedores hay, ¿no? Los OEMs, los proveedores, ¿no? Para ver cómo implica el Brake-by-Wire, que sería un control del vehículo, vas a decir, sin acción mecánica directa, porque de hecho estamos ofertando aceleradores y embragues electrónicos. Entonces hicimos el estudio y lo paramos. Paramos porque teníamos un brake pedal, que era teníamos un desarrollo de un freno by wire, que por legislación, por robustez del proceso, ¿no? Hemos visto que en espacio temporal, esto es del 2018, por ahí, no nos afectaba. Entonces pues paramos, dijimos, vale, vamos a seguir ofertando la parte de menos responsabilidad, pero el freno, que sería un poco lo que va a seguir perdurando en el vehículo, aunque fuera autónomo, va a tener un freno de emergencia, ¿no? Aunque no, el freno va a seguir siendo tal y como lo conocemos, porque un freno simplemente, vas a decir, sensitivo por mundo de vista by wire, no requeriría la dimensión de pánico, ¿no? De darle de resistencia, de fuerza, pues lo paramos. Entonces, este proceso de crear ese conocimiento nos ha servido para parar desarrollos que son un dineral. En clave positiva, ¿no? Nosotros, voy a otro driver, ¿vale? El driver aligeramiento. Muy de moda, estamos creciendo un montón, tenemos oportunidades como puede ser un portón trasero y nos preguntamos, joder, ¿por qué no vas a hacer un portón trasero en composite? Hacemos un estudio, ¿no? De perspectiva, las patentes, del benchmark, las funciones, y nos damos cuenta de que, bueno, que las patentes, ¿no? Que hay más o menos la mitad Tier 1, la mitad constructor, tecnologías que tenemos, tanto SMC, pero incluso las nuestras emergentes, más termoplásticos, ¿no? Materias reciclables, con otro tipo de sostenibilidad. Vemos que hay patentes, ¿no? En el, ¿no? espacio temporal, vemos cómo hay una intensidad investigada a nivel global de soluciones. Nos vamos animando, hacemos un estudio técnico, ¿no? Las funciones, qué supone un portón como módulo, ¿no? De apertura, rigidez, ergonomía, ¿no? Entonces, vamos entrando un poco, ¿sabes? Somos ingenieros, entonces en esto estamos súper cómodos. Nos encanta porque esto es nuestro core. Pero dijimos, ¡buh! No, no, güey. Y paramos en desarrollo. Os podéis imaginar qué pasa cuando paras un desarrollo. Lo paramos porque realmente a un precio final de unos 500, 600 euros componente módulo, solo teníamos influencia sobre unos 100 euros, que sería un poco vas a decir, la parte que transformas, y financieramente no es sostenible para una empresa de nuestra dimensión absorber ese grado de integración. O sea, tenemos la solución para hacer estas piezas, pero no tenemos la solución para hacer el módulo portón trasero. Pues esa decisión compartida, ¿no? Es una gran solución porque nos abre un espacio de, bueno, pues ahora hablar con modulistas, hablar con más gente, porque quizás podamos ser proveedores de segundo nivel, ¿no? Y otro ejemplo, el caso de iDrive, de tal forma que, bueno, es una función que estamos haciendo la parte de AGS frontales, ¿no? Es una especie de rejilla que al final gestiona la
térmicamente el vehículo para que cuando a baja velocidad está abierto y tenga mayor, vamos a decir, refrigeración no forzada, y alta velocidad pues cierra y el aire fluye por debajo, ¿no?, del coche y no mete, o sea, no pierde eficiencia vehicular, dinámica vehicular. Entonces, claro, decimos, joder, si hacemos estos, ¿por qué no los demás? Porque, claro, nos gustan los coches, nos ponemos, ¿no?, como unos... Claro, entonces, pues establecer y consensuar criterios de selección, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues también fue resultado o es un resultado de este proceso. Entonces, por concluir, hemos montado un sistema de información para tener información con fuentes, acceso, distribución y uso, que se convierte en nuestro watch para poder hacer parar desarrollos y, por ejemplo, la solución ¿cuál ha sido? Pues hemos hecho un acuerdo con Ikerland y estamos montando en batch una unidad de electrónica para ser capaces de absorber en esta década la parte de electrificación del vehículo. El tema Tailgate, hemos parado el portón trasero, pero estamos haciendo desarrollos de soluciones específicas para el coche eléctrico y se ha convertido en un driver nuevo, que sería piezas de plástico o piezas estructurales para el mundo del vehículo eléctrico. En vez de una generalidad como puede ser un portón trasero, algo más específico. Y el tema iDrive, pues salimos de piezas vistas y todo aquello que esté visto en el vehículo no lo consideramos porque nos requiere unos procesos de pintura y demás que no tenemos las capacidades. Insisto, para nosotros la clave es hacerlo entre muchos. Entre todos no es fácil, pero por lo menos esos muchos que representen a todos y cada vez que seamos más. Más o menos la media hora ha pasado, entonces yo hasta aquí he llegado. No sé si tenemos preguntas. Las resumen sería que hablamos de innovación como trabajo en equipo, que no es más que una cuestión de actitud, que no son recursos. O sea, tienes que estar abierto a compartir, a aprender, ¿no?, y observar. Es que es lo más barato, es para todo el mundo, los recursos mejor empleados, sin ninguna duda. Y una vez que observas, hay que compartir, porque si lo miras tú solo tampoco vas a aprender nada, porque lo que hay que hacer es aprender a aprender. Es generar una cultura organizativa que la innovación la consideramos todos como una parte de nuestro día a día y seamos capaces desde la observación activa, por lo menos aportar cada uno donde nos toca en la toma de decisiones y no delegar a personas que en principio están señaladas en la organización como los gurús o las personas clave que saben lo que va a pasar. Porque os puedo asegurar que esto de mirar a la bola de cristal y decidir y demás, no sé, en los años 60 lo que se hacía, en los años 80, pero en un mundo del siglo XXI con tanto cambio a nivel global y a tanta velocidad, pues es muy complicado. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Gracias, Hachu. Te has explicado, yo creo que perfectamente, y me ha parecido súper interesante el ver esa relación tan directa con los ejemplos entre la vigilancia y la inteligencia que hacéis y la toma de decisiones para seguir adelante con cosas o para pararlas. Yo creo que han sido ejemplos muy esclarecedores. Como nos pasa en las sesiones presenciales, la verdad es que a la gente le cuesta un poco animarse a preguntar, pero bueno, tenemos una pregunta relacionada con lo que has comentado del tema de los proveedores. Una persona nos pregunta si podrías explicar un poco más esa asignatura pendiente con los proveedores o de los proveedores que has mencionado. A ver, nos pasa, bueno, en el comité de innovación participa el área de compras, pero el área de compras, incluso desde el propio nombre, ya deberíamos pensar que hay que cambiarlo, ¿vale? Tenemos lo que nosotros nos quejamos de nuestros clientes que no nos dan chance, ¿no?, que no nos dan oportunidades para hacer, ¿no?, el Meeting Your Challenge que decimos, porque ellos no nos consideran a los niveles de decisión de cosas emergentes.
somos conscientes que lo hacemos nosotros con nuestra cadena de suministro o nuestros colaboradores. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo la reflexión estratégica, estamos mirando los stakeholders y hemos abierto a estar con gente de materia prima, ¿no? Tanto acero como plástico, con gente de máquinas, tanto vas a decir con tecnología robusta como más de tecnología más commodity, porque tenemos que estar compras clave para poder hacer la innovación, vas a decir, más atractiva y que no dudemos en que cada uno en su espacio nos puede aportar, ¿no? Tenemos algunos casos que estamos haciendo y nos van bien, nos pueden aportar ese recorrido que nosotros mismos lo demandamos a nuestros clientes. Nosotros le decimos al cliente, oye, no te preocupes, ya te hago yo un pedal aligerado con una conexión al futuro Brave-by-Wire, freno de emergencia para el coche autónomo. Y te dice el tío, joder, pero tú quién eres para hacerme eso. Y digo, joder, pues soy una persona que vivo de los pedales. O sea, y esa actitud que le pedimos a los clientes, tenemos que ser capaces de abrirla con nuestros colaboradores más cercanos, porque ellos tienen en su core lo que nosotros nunca vamos a tener. Ahora vamos más a un tema más interno. Has hablado de que hay muchas personas que participan en este proceso de vigilancia y de inteligencia. Y hay una persona que pregunta qué perfiles de liderazgo os han permitido que funcione esta metodología y cómo habéis elegido a los perfiles de las personas que participan. Bueno, no sé si va a responder exactamente perfil de liderazgo. Hicimos un intento con Belvin, hemos hecho varios intentos y la verdad que no lo hemos conseguido. O sea, yo estoy hablando de la absoluta sinceridad. Trabajamos por proyectos, estamos haciendo con Kaizen toda la gestión visual de proyectos. Tenemos entonces las personas que participan, es la estructura. Tenemos un product manager que es responsable del producto en curso y de su evolución. Y ahí tenemos, vas a decir, 3 product managers que llevan cada una de las líneas de producto. Luego tenemos una persona que lleva la ingeniería avanzada, que es el de Advanced, donde tiene la entrada de las nuevas funciones. Y cada una de estas 4 personas tienen, a su vez, ingenieros de producto que son los que están por cliente o por proyecto, ¿no? Pues en función del idioma, de la región, ¿no? Si está en China, si está en Estados Unidos. Entonces, vas a decir, estas 4 personas clave, a su vez, traen a sus ingenieros de producto y estos ingenieros de producto, como trabajan por proyectos, están con diseñadores, con calculistas, con ensayos, con prototipos, tienen la sensibilidad de abrirlo a todo su equipo de trabajo. Y en paralelo, lo que serían los CAMs, los Key Account Managers, serían la frente comercial, ¿no? Los que se relacionan con las compras de los clientes, les pasa un poco lo mismo. Se separan por regiones. Aquí tenemos, pues creo que son hoy en día, habrá unos 25 o 30 comerciales, pero CAMs serán, no sé, 8 o 10 que son responsables de cuenta. Entonces, estos con sus equipos también, vas a decir, tienen la herramienta, ¿no? En la intranet para tener toda la parte de marketing estratégico. Esto es un tema, vas a decir, incipiente, en el sentido, pues lleva año y medio así. Hay una persona, Iransu, que es la que tiene la visión de la caja 5, no, de la caja, sí, no, perdón, la 7, que serían las plataformas. Tenemos una persona que integra toda la vigilancia, que está aquí también conectado, que es Aitor, que sería un poco el dinamizador y el que pone qué debe incluir un estudio de prospectiva, pero más que prospectiva, de vigilancia, que no es barrer la prospectiva con Innovas, que hemos encontrado la palabra, nosotros hacíamos vigilancia y más o menos ahí salen las personas. A su vez, la propia dirección, la dirección general, en dejar hacer, y luego pues en el comité de grupo todos los meses yo tengo un descargo
hacemos al año 4 comités de grupo extendido que decimos que sería a nivel global. Mes a mes tenemos, ¿no?, pues toda la evolución, el seguimiento, de ahí sale. El tema es que tenemos que construir el futuro entre todos, compartir, y una vez que decimos qué vamos a hacer, nos ponemos a ello. La verdad es que dicho así parece muy sencillo, pero no sé si No sé lo si he es tanto contestado, ¿eh? el generar esa cultura, ¿no?, que parece que estáis generando para que haya, como decías antes, entre 100 y 120 personas que pueden estar generando opinión. Yo creo que es un trabajo complicado y además dices que lleváis todavía poco A ver, tiempo. Pero... llevamos poco. A ver, esto, marketing estratégico, antes ya has tenido comercial. A ver, yo llevo desde el 98 en Batch. Y no quiero personalizar, pero es que yo esto desde el año 2000, 2002, yo lo he conocido. La diferencia que antes el benchmarking era tener 4 piezas en ¿no?, pues en un cajón, ¿no? Y hoy en día montamos una página web para compartir con un blog, Innovach, que le llamamos, Innovach, perdón, Innovach. Ah, Montamos Innovach en el 2005, creo que es, porque teníamos un gerente en México que empezó a hablarnos de qué eran los blogs. Hemos diversificado, hemos entrado en sectores diferentes, en energía hemos estado un montón de años. Desde el año 2004 que pusimos producto Berriac, empezamos a darnos cuenta de que teníamos que tener capacidad de crear nuevas oportunidades. Hemos aprendido sobre todo de lo que no hemos logrado. Yo, si queréis, otro día nos conectamos y echamos unas risas con los castañazos que nos hemos pegado intentando inventar cosas. Pasan los años, ¿no? Entonces la empresa sigue evolucionando. Considerar que el año, pues hemos multiplicado por 3, por 4, pero otras empresas han crecido muchísimo más en un foco muy concreto. Nosotros hemos tenido la capacidad de crecer, pues estamos orgullosos del camino recorrido, pero además lo hemos recorrido adaptándonos a cosas emergentes, que quizás la estrategia ha sido pues más ingenieril, ¿no? Más creativa. Preguntabais por la monitorización de las patentes. por cómo se actualizan los factores críticos de vigilancia y, por otra parte, por cómo se gestiona la vigilancia de las patentes en Batch. Bueno, en cuanto a la vigilancia de las patentes, se hace un seguimiento muy cercano, la verdad. Es un tema que a nosotros desde siempre nos ha preocupado mucho porque la actividad de Batch Sistemas empezó fabricando componentes bajo licencia de patentes de terceros, empresas alemanas, por lo cual la sensibilización sobre las patentes siempre ha estado muy presente. Desde que yo he entrado en Batch lo he conocido y prácticamente el seguimiento de las patentes se hace semanalmente. Tenemos contratado un servicio de alertas de patentes de las temáticas que a nosotros nos afectan y cada semana recibimos un boletín que se distribuye entre los interesados por área de producto o tecnología y se comentan, se revisan por los responsables, también por mí, y en caso de salir algo reseñable, pues se comenta y de ahí se pueden derivar, que suele ser bastante habitual, acciones que pueden ser investigar más, preguntar, ir al cliente, proponer nuestras alternativas, identificar riesgos, oportunidades, y se hace bastante seguido, le damos bastante importancia. Como os comento, es prácticamente semanal y no es ninguna exageración. Quizá alguna vez podamos dejar algo de dilación de patentes en época de igual de vacaciones o así, pero generalmente se revisan muy semanalmente y con mucho interés, por cierto. Y en relación con los factores críticos de vigilancia. Factores críticos de vigilancia, entiendo que se refiere la pregunta a cómo acotamos la vigilancia, es decir, dónde ponemos el interés para identificar aquellos aspectos que más de cerca nos tocan. En definitiva, los acotamos por producto,
por tecnología y por mercado. No se puede vigilar todo. Entonces, bueno, establecemos nuestros límites de alcance para vigilar lo principal. Y lo principal es lo que nos toca más de cerca en nuestro mercado, nuestros clientes, nuestra competencia, nuestros productos y nuestras tecnologías. Un poco de acuerdo a las cajas que ha mostrado Hachu, llevándolas, aplicándolas sobre nuestros intereses actuales, en curso, o en aquellos que estamos empezando a monitorizar porque hemos identificado algún interés. Pero principalmente se centra en mercado, competencia, tecnologías y productos. Y ahí fijamos un poquito el alcance de la vigilancia. Vale, gracias, Aitor. Perfecto. Las dos últimas preguntas, una es de mercado y otra al final de los resultados. La de mercado, nos dicen, muchas de las empresas pymes tienen ahora problemas en temas de gestión comercial o de mercado. ¿Podríais indicarnos qué hacéis para detectar espacios libres o gaps o nuevas oportunidades de mercado? Bueno, pues seguir pedaleando. O sea, no tengo mejor respuesta. O sea, ir en bici y seguir dando pedales. Cuando te paras, te caes. Tenemos muchísimas dificultades porque cuando nosotros nos ven las pymes y nos ven grandes, ¿no? Porque somos una empresa global o tal, no sé cómo convenceros de que también somos una pyme según en qué liga te encuentres, ¿no? Entonces, tenemos las dificultades de que el cliente nos reconozca capaces de asumir retos diferentes. Entonces, hemos trabajado, de hecho, esto de parecer buenos, además de serlo, si me permitís un poco el chiste, está también orientado a buscar con el propio cliente un nivel de relacionamiento superior. El cliente llega al momento de que nos consulta a nosotros, nos ha consultado algunas funciones concretas de cómo hacer sus vehículos de futuro. Entonces, hemos llegado a participar en workshops con clientes en aquellas funciones en las cuales somos nosotros pioneros en desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, el mundo aeronáutica activa, ahora estamos haciendo un recorrido, hemos estado una semana en Japón, estamos haciendo un recorrido por car makers tipo Honda o tipo, ¿no? Que son líderes en sus propios mercados nicho, los cuales no tienen todavía, vas a decir, en sus estructuras la solución implementada. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Pues ser, vas a decir, seguidores de los BMWs, ¿no? Los que fueron un poco los pioneros en la Efficiency Dynamics, ¿no? Pues ser capaces de transmitir, porque el OEM busca la comoditización del producto, busca que el producto sea totalmente banal, a precio muy, muy, muy barato. El coste es un ratio totalmente... Tienen que conseguir vender más porque su coche tenga gadgets y si no venden más, los gadgets los quitan. No hay más solución que las ventas. Entonces es seguir peleando, estar muy cerca de los clientes, transmitir la capacidad de que desde el compromiso, la ilusión, desde ¿no? se pueden hacer cosas, vas a decir, complementarias a sus propias grandes capacidades y cuando un cliente te abre la puerta, aprovecharla. O sea, aprovecharla. No hay más. De acuerdo. Y ya finalmente la última pregunta tiene relación con la medición de los resultados. Has comentado que medís el grado de acierto de la innovación. Nos preguntan cómo medís eso, si por innovación implementada o no implementada en producto, o si conseguís hacer una valoración económica de la aportación de cada uno de los aciertos. Sí, a ver, la calidad la medimos en inversión, acierto e impacto, ¿vale? Las tres variables son complementarias. El impacto, vemos las ventas de producto nuevo echando hacia atrás 3 o 5 años en función de grado tecnológico. Entonces eso sería, ahí es donde medimos, ¿no? Hacemos una foto fija, oye, ¿qué vendíamos en el año 17? ¿Qué vendemos en el año 20? Y diferenciamos por las líneas de producto en las cuales o no estábamos, hoy en día estamos, y hacemos la división. Eso es el impacto. Y el acierto es de los proyectos de desarrollo que hemos implementado, cuántos de ellos tienen
tienen, vas a decir, relación con esos impactos. De tal forma que al final hacemos una especie de, si fuera lineal, sería, joder, pues acierto es, por ejemplo, ¿no? Hemos vendido no sé, una cosa que salió mal, con el Twitch, Renault Twitch, coche eléctrico de primeras generaciones, 2010, 2012. Pues impacto muy bajo, pero acierto, porque hemos vendido para el Twitch cosas. No vale solo medir acertar, sino cuando aciertas, pues qué impacto tiene. Pero, por ejemplo, con el Bullhead, que es una pieza de composite que separa habitáculo motor de habitáculo pasajero, pues hemos tenido, vas a decir, un mismo acierto, pero con un impacto que pueden ser 10-12 millones de euros de ventas. Entonces, la inversión, vas a decir, es el grado de apuesta, que sería un poco el presupuesto que nos autorizamos a gastar entre todos. Mira, joder, hemos visto, hay una oportunidad aquí. ¿Qué posible impacto puede tener si es que acertamos? Entonces, las lecciones aprendidas es, pues cuando no aciertas, el impacto es cero, y si el gasto es significativo, pues eso te duele. O sea, son cicatrices que hay que aprender. Entonces, solemos intentar bascular entre esos tres conceptos. Pues paramos aquí con las preguntas porque nos estamos yendo ya de tiempo. Muchísimas gracias por la participación que habéis tenido todas las personas asistentes y por vuestro grado de preguntas que ha superado el de las sesiones presenciales, así que eskerrik asko. Y a Hachu, un último minuto para una conclusión. Bueno, primero agradeceros y pediros mil disculpas si algo no me he explicado. Sabéis dónde estamos. Es más fácil hacerlo de viva voz y de presencialmente. O sea, cualquier cosa podéis, hablamos. Quería un poco simplemente empezar con los payasos. A mí me impactaron y me influenciaron porque me preguntaban si estaba bien todos los días. Y yo os puedo asegurar que decía, joder, no sé por qué me lo preguntan. Pues ahora me he dado cuenta por qué, porque es importante, ¿vale? A nivel empresarial hay autores, nosotros no somos muy técnicos en muchas cosas, pero hay cosas que hay que valorar, sobre todo a la gente mayor que ha vivido antes y que ha pasado por las cosas que hoy en día pensamos que son nuevas. Entonces, simplemente, pues, frases como la de Peter Drucker que está en pantalla, nos hacen reflexionar y nos hacen ponernos en situación de que el futuro no tiene por qué ser largo plazo, sino que es por venir, ¿no? Entonces, nos ha llegado un futuro incierto que pensábamos que no iba a llegar, preocupados en el coche autónomo, preocupados en el 5G, preocupados en no sé qué historias, y se nos ha caído. Pero se nos ha caído de momento. Tenemos que decidir ahora. Entonces, los escenarios que queremos hacer para darle una vuelta más a la vigilancia nos vienen a ayudar a eso. Por eso estamos viendo que Coinnovas, que es una plataforma espectacular para compartir inquietudes y a ver si entre todos conseguimos, pues esas micro escenarios, ¿no? Como decir, cosas que podamos como empaquetar para que todas juntas hagan sinergias. Y es que casco a todos por la atención y ya lo he dicho, para lo que queráis estamos a vuestra disposición. Es que casco.